La frase «Nadie irá al Padre sino por mí», pronunciada por Jesús, es una de las declaraciones más profundas y centrales del cristianismo, y lleva consigo una inmensidad de significados espirituales y teológicos. Destaca la centralidad de Cristo como único mediador entre la humanidad y Dios. En un sentido profundo, esta declaración no es solo una declaración de exclusividad, sino también de necesidad para que los humanos tengan acceso al Padre Celestial. En el contexto cristiano, esta frase revela que para ser restablecido a la plena comunión con Dios, el ser humano debe recorrer el camino de la fe en Cristo, que es el único que puede reconciliar a la humanidad con el Creador. Jesús, en su naturaleza divina y humana, fue el medio a través del cual se cerró la brecha causada por el pecado original. A través de su muerte en sacrificio, Él abrió el camino de la salvación para todos los que creen, convirtiéndose en el puente entre el cielo y la tierra. El cristianismo enseña que la salvación no es algo que se pueda lograr por méritos propios o mediante buenas obras, sino algo que solo se puede lograr por la gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo. Esta afirmación de Jesús es una confirmación de su misión redentora, porque sin él la humanidad permanecería perdida en el pecado y alejada de Dios. Por tanto, la frase «Nadie irá al Padre sino por mí» es la garantía de que en Cristo, la humanidad puede experimentar el restablecimiento de la relación con el Padre y alcanzar la promesa de la vida eterna. Esta afirmación contiene también un aspecto que va más allá de la simple mediación entre Dios y el hombre. Habla de la transformación espiritual necesaria para que el ser humano pueda reconciliarse verdaderamente con Dios. Cuando Jesús dice que nadie viene al Padre sino por Él, está señalando un cambio radical que debe ocurrir dentro de cada individuo. Para que alguien se acerque verdaderamente a Dios, no basta con creer en su existencia, es necesario sufrir una transformación interna que implique el abandono del viejo hombre, es decir, de las pasiones humanas, del egoísmo y de los deseos egoístas, y el nacimiento de un nuevo ser espiritual, que viva de acuerdo con los principios del reino de Dios. El cristiano no solo debe aceptar a Jesús como Salvador, sino también como Señor, permitiéndole moldear su vida según su voluntad. Esto implica un camino constante de negar el ego, crucificar las pasiones y renacer a una nueva vida en Cristo. Jesús, a través de su propia vida, enseña que la verdadera transformación espiritual no proviene solo de comportamientos externos o del simple cumplimiento de normas religiosas, sino de un corazón genuinamente transformado por la presencia y acción del Espíritu Santo. La transformación del ser humano, por tanto, requiere una entrega total al proceso divino de purificación y renovación, permitiendo que Cristo viva plenamente en cada persona. Para seguir este camino, el cristiano debe estar dispuesto a romper con el viejo hombre y nacer de nuevo, con una nueva visión de la vida y un corazón nuevo, con las manos abiertas al amor y la misericordia que Jesús ejemplificó. Además, nadie irá al Padre sino por mí implica también un camino de desapego de las cosas terrenales, del ego y de los deseos de la carne. En su paso por la tierra, Jesús no solo mostró al ser humano el camino hacia la salvación, sino que también reveló cómo sería el camino hacia la verdadera libertad espiritual. La libertad que Él ofrece no es una libertad de indulgencia o placer egoísta, sino una libertad del apego a las cosas materiales, de las falsas satisfacciones y del dominio de las pasiones humanas que aprisionan al ser humano. Cuando Jesús habla de ir al Padre, no se refiere solo al final de la vida, sino a un proceso diario de renovación y transformación espiritual. La muerte de las pasiones carnales y la renuncia a los deseos egoístas son fundamentales en este camino espiritual. Esta muerte no es una negación de la vida o del cuerpo, sino una negación del dominio del ego y del apego a lo efímero. El cristiano está llamado a vivir en el mundo, pero no a ser del mundo, viviendo conforme a los valores espirituales del reino de Dios. El hombre viejo es aquel que vive para sí mismo, mientras que el hombre nuevo es aquel que vive en Cristo y para Cristo, un ser renovado por el amor divino. Para que esta transformación suceda es necesario que el ser humano muera a sí mismo, renunciando a su ego y buscando vivir en armonía con los valores del reino de Dios, y esto solo es posible con la presencia de Cristo en su vida. Así, la promesa de salvación y vida eterna no se limita a la experiencia después de la muerte, sino que se refleja en la experiencia de transformación y renacimiento en el aquí y ahora. La transformación espiritual que propone Jesús no es algo que se produce instantánea o superficialmente, sino un proceso continuo y gradual, que requiere una sumisión constante a la voluntad de Dios y una verdadera conversión interior. La muerte de las pasiones y la renuncia al ego son condiciones indispensables para que el cristiano experimente la vida nueva que Cristo ofrece. Como dijo Pablo, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, revelando la profundidad de esta transformación. El cristiano, al vivir en Cristo, deja de vivir según su propia voluntad y pasa a vivir según la voluntad divina.
Esto implica un cambio radical en tu forma de pensar, de actuar e incluso de percibir el mundo que te rodea. La vida del cristiano debe ser una entrega constante, un proceso de crucifixión del viejo hombre y una resurrección a la vida nueva, centrada en Cristo. Esta transformación no es solo un cambio de comportamiento, sino un cambio de identidad. El cristiano, al aceptar a Cristo, se convierte en una nueva creación, con un corazón nuevo, una mente nueva y una nueva perspectiva de la vida. Está llamado a reflejar el carácter de Cristo en todas sus acciones, pensamientos y actitudes, amando a los demás como Cristo amó. Solo así el cristiano puede alcanzar el objetivo pleno de la salvación, que es la unión completa con Dios, la victoria sobre la muerte y la promesa de la vida eterna. El camino de transformación es continuo y a medida que el cristiano vive en Cristo y para Cristo, experimenta una purificación y renovación cada vez mayores, acercándose cada vez más a Dios y su presencia plena. Este proceso culmina con la promesa de que a éste se le dará el don de la vida eterna, promesa que se realiza en la experiencia de vida abundante y eterna con el Padre. En definitiva, la frase de Jesús «Nadie irá al Padre sino por mí» es mucho más que una declaración de exclusividad. Revela la centralidad de Cristo en la salvación humana, la transformación necesaria para alcanzar la plena reconciliación con Dios y el camino de muerte al viejo yo y renacimiento a la nueva vida en el Espíritu. Seguir a Cristo no es una cuestión de simple adhesión a una creencia, sino de una transformación profunda del ser humano, que debe realizarse de manera constante y continua. La salvación, según Jesús, no es algo que se obtiene por obras o méritos humanos, sino por la gracia de Dios, y se alcanza mediante la fe en Cristo, mediante la transformación del corazón y mediante la vida conforme a los valores del reino de Dios. Así, al seguir a Cristo y permitirle vivir en nosotros, alcanzamos la verdadera libertad espiritual y la promesa de vida eterna, tanto ahora como en el futuro. ¿Sabías que la verdadera transformación espiritual solo ocurre a través de Cristo? Descubre más sobre el camino de la salvación y la promesa de vida eterna en nuestro vídeo. Si te ha gustado, suscríbete al canal y deja un me gusta para no perderte más contenido como este.